uno de los poetas multipremiados de nuestro país, con reconocimientos no solamente locales, nacionales, sino el extranjero, es Balam Rodrigo. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y no sorprende que la importancia de la poesía quede reflejada en el poder de su escrito. Es bien importante tenerlo aquí en el Centro Cultural Tijuana y le damos la más cordial bienvenida al maestro Balam Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación a dialogar, a platicar un poco de las actividades que voy a realizar en el CECUD. Muchas gracias por la invitación. Serán varias estas actividades, ¿por qué no vamos platicando de ellas? Con la intención de que cuando salga esta entrevista sean invitado el público, se siente invitado la audiencia a venir a verte y a platicar contigo. Sí, pues una de estas actividades es un taller denominado Poéticas de la Migración y Poesía Testimonial Documental. La idea es, además estando en esta frontera, en el extremo norte del país, yo vengo desde Chiapas, de la frontera sur, ¿no? De la cercanía con Guatemala y aquí está la cercanía con Estados Unidos, conocer aquella poesía que se relaciona con el tránsito, con la movilidad, con el desplazamiento forzoso, forzado de las personas de no solo de nuestro país, sino de otros países, Centroamérica, Sudamérica y ya otras latitudes, que intentan atravesar, cruzar todo el territorio nacional, alcanzar a cumplir el sueño o la pesadilla americana, como es llamada, pero en esa dinámica, en esa realmente crisis humanitaria, también deja sus huellas este fenómeno, podemos llamarle desde la sociología, desde lo político, desde lo securitario, también tiene su reflejo y deja sus huellas en la literatura. Y no es raro entonces que la poesía, además, dentro de la literatura, haya documentado, se haya preocupado, muchas y muchos poetas se hayan preocupado por escribir poesía sobre este fenómeno, no solo de nuestro tiempo, sino de décadas pasadas. Y entonces en este taller lo que yo quiero hacer es evidenciar la importancia que tiene que la poesía toque, que el arte toque esta naturalidad con la que los seres humanos nos trasladamos de un lugar a otro, porque eso sí es natural, lo que no es natural es en realidad discriminar, tener xenofobia, rechazar a las y los migrantes. Y una de las importancias que tiene entonces el que las personas que estén interesadas en tomar este taller vengan, es que podrán saber que la poesía también es una herramienta que puede registrar, documentar, pero sobre todo rehumanizar y tocar de otro modo esta experiencia profundamente humana y hablar de la condición humana de estas personas que son madres, padres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, personas comunes y corrientes que están buscando cambiar su situación de vida y dejar atrás las violencias terribles que viven. Entonces, pues bueno, la idea es que también conozcan las personas que vengan al taller en estos 3 días, quiénes escriben, desde qué lenguas escriben, porque no solamente en español, vamos a hablar aquí de poetas que escriben en lenguas originarias de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y que han documentado, han registrado en su poesía este fenómeno de la migración, pero también han dejado al mismo tiempo un testimonio, es decir, una literatura, una poesía testimonial. ¿Qué es lo que hace la literatura testimonial? Dar cuenta de lo que sucede en nuestro tiempo y dejar una memoria histórica literaria de lo que está sucediendo. De ahí la importancia. Y creo yo que las personas que acudan al taller también van a poder realizar, no van a poder, la idea es que realicen un pequeño ejercicio literario. Sean o no poetas, pueden escribir una carta, dejar un texto, un cuento, un relato, algo de su propia experiencia como migrantes, porque me parece a mí que además Tijuana, que es una ciudad que todavía ni siquiera cumple un siglo de haber sido formada, no existiría sin la migración. Personas de muchos continentes, de muchas latitudes del país y del propio estado han migrado precisamente para configurar y darle sentido a este mosaico, a este abanico, a este enorme mestizaje que se vive en Tijuana. No por nada también es un reflejo de la mexicanidad tijuana por su enorme diversidad humana. Los migrantes enriquecemos las ciudades a las que llegamos, eso es un hecho. En esta ocasión con tu taller, esos migrantes van a enriquecer sus palabras y van a poder platicar
con soltura y dejar en texto, en tinta y papel, sentimientos, y una parte que dices poesía documental, esa háblanos un poquito más, porque me parece que va a ser muy atractivo para quienes vamos a asistir y los migrantes que podemos decir: "Yo quiero ir a ese taller". Sí, porque bueno, finalmente también lo que se ha pensado de la poesía es que solamente refleja, pues como una postal, ¿no? El paisaje que habla de lo bello, ¿no? Con un lenguaje retórico, a veces poco alcanzable, poco asequible para las personas. Lo cierto es que con el tiempo la poesía también, y desde siempre más bien, ha documentado hechos históricos precisos y concisos, utilizando un lenguaje altamente poético, pero no necesariamente el verso castellano clásico, o a veces sí, pero es una poesía que refleja la real realidad también, lo mismo que lo hace un documento, pero también se vale, para hablar de lo documental, de lo periodístico, de lo estadístico, de lo político, de lo sociológico, de lo histórico en todos los sentidos, y utiliza esas herramientas no para instrumentalizar, sino para transformarlas en poesía, es decir, integra fechas, integra números, y hablando, yéndonos un poco hacia la actualidad o lo contemporáneo, terrible también que sucede en nuestro país, ya se ha acuñado incluso o se considera el término poesía forense para esta poesía que ahora habla de la desaparición forzada, la desaparición sistémica, porque se ha apropiado también la poesía, o más bien que apropiarse ha integrado como parte de su construcción el lenguaje, tanto utilizado a veces por la maña o el crimen organizado, pero también por las ciencias criminalísticas, las ciencias jurídicas. Por ejemplo, si algún verso o algún poema utiliza ahora esta abreviatura que es ADN, sabemos que está hablando del genoma humano, pero hace 30 o 40 años era un tecnicismo. Entonces es cómo utilizar este documento, esta documentación para integrarla dentro del poema y que forme parte no solamente de un estudio, de un reporte, de un artículo especializado, sino de un poema. Y eso va a cambiar porque al pasar por el arte, pues finalmente, como en un texto periodístico, a veces pues está escrito para un día, una nota inmediata, una columna breve, lo que hace el poema es darle una intemporalidad. Y entonces, para aquellas personas que acudan al taller, cuando lean un ejemplo de poesía documental, de poesía testimonial, de poéticas de la migración, se van a dar cuenta que poemas escritos hace 30 o 40 años sobre alguno de estos temas parece que estuvieran escritos no para hoy, sino para mañana. La poesía se escribe siempre pensando en las páginas del futuro. Yo ya estoy aprendiendo, todavía no me siento en el taller y ya estoy aprendiendo y supongo que nuestra audiencia también, porque van a venir muchos, ¿no? La idea es que vengan y que aprendan este acercamiento a la poesía, esta reflexión que va más allá de solo la evocación personal o lúdica o en fin, es mucho más amplio. ¿Qué días va a ser este taller? Para que lo tengan muy claro quienes vean este video y se acerquen y puedan participar. Sí, es el día de hoy, por la tarde, a partir de las 4, jueves 14, el viernes 15 y no, Sábado, es jueves 12, 12. ¿no? Es viernes 13 y sábado 15. El jueves y viernes es a las 4 de la tarde y el sábado a las 11 para que, bueno, Todos no temprano, tan temprano porque para que se echen un menudo, coman unos tacos, desayunen, tomen su café y vengan pues lo más despiertos posible al taller. Van a ser 3 sesiones y la idea es además hacer un recorrido también como si migráramos por distintas y distintos trabajos de distintas y distintos poetas, no solamente en español, sino que han escrito en lenguas originarias con sus versiones al español, pero que se den cuenta de que la misma diversidad lingüística de México se refleja en la poesía y es una poesía que también documenta, que escribe, que testimonia sobre estos fenómenos y habla pues de violencias, habla de realidades, pero también de esperanzas, de sueños, de esta humanidad y esta cercanía, ¿no? Con la que la poesía siempre al tocar
cualquier tema lo hace más hondamente humano, más cercano, más nuestro. Y finalmente creo yo, bueno, hablando de estos temas, cuando uno se acerque pues, a uno de estos poemas y las personas que acudan al taller, la idea es como si se asomaran a un espejo que refleje su propia dimensión humana, su propio rostro, y hablando de lo familiar, de lo entrañablemente familiar, uno de los ejercicios, y aquí puedo hablar de eso que me gusta hacer en el taller, es que de repente alguna o alguno digo, bueno, alguien trae o tiene una foto familiar donde aparezcan sus familiares, alguna selfie o demás, o amigos, gente cercana, y lo que hacemos es sustituir esos rostros por los rostros de migrantes, de familias que van migrando, y entonces ya cambia la situación, porque entonces podemos ver a las nuestras, a los nuestros migrando, o también nosotros hemos migrado, y ni qué hablar de la familia o de los familiares que muchas y muchos tenemos en Estados Unidos o en otros lugares, en otros países que han migrado por distintas razones, y entonces la idea es vernos ahí migrando, ¿no? Entonces, pues de ahí la invitación a las personas a que acudan, a quien se interese, es abierto, la idea es que sea dinámico y totalmente, pues, con opiniones libres, ¿no? Total libertad de expresión aquí en el taller. A quienes nos están viendo, no a todos, pero a algunos se les dará interés porque los demás ya lo saben. Eres el ganador de muchísimos premios, reconocimientos nacionales, extranjeros. Yo nada más ahorita me estoy acordando de un José Revueltas en Bellas Artes, me estoy acordando del Aguascalientes, estoy acordándome de varios premios que has recibido que reconocen tu obra. Y entiendo que vas a charlar con el público en una especie como de conferencia, charla, Sí. lectura de poemas o de obra. Y aunque queremos que vengan, estoy seguro que les puedes dar un pequeño adelanto de algunas cositas que van a escuchar en esa actividad. También con los libros que tenemos aquí cerca. Siéntete en toda la libertad de platicarnos un poco de cada uno. Sí, pues denominé a esta lectura en la que van a estar presentes Armando Salgado, me van a acompañar un poeta de Michoacán que también viajó para compartir y presentar su libro Luciérnagas. Yo voy a estar en la presentación que es el día de hoy, y el escritor, ensayista, poeta Jorge Ortega, originario también de Baja California, y la idea es dialogar, charlar en torno a algunos de mis libros, porque yo pensé en algún momento, bueno, ¿qué libro mío presento o qué libros? Dije, no, no quiero centrarme solamente en un libro, porque en los años recientes han aparecido varios títulos, y entonces decidí titularle Poesía Nómada, porque bueno, traigo mi poesía, mi tambache de libros desde Chiapas, y la idea es también hacer partícipes a quienes escuchen, a quienes tengan interés de distintos libros, ¿no? Hablando por ejemplo, de dos libros, El Tañedor de Cadáveres y Machete sin hoja al que le falta el mango, que tienen que ver con la poesía testimonial, esta poesía documental, esta crítica sobre nuestra realidad, de distintas violencias, experiencias y demás. Aquí tenemos algunos de estos títulos. Ahí está El Tañedor de Cadáveres, recientemente reeditado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras que Machete sin hoja al que le falta el mango lo publicó el Fondo de Cultura Económica, que es una poesía aforística, pero una poesía además que muy similar o muy cercana al aforismo, al microensayo, en la que también hago una crítica de la figura del poeta, de esta romantización, de esta seriedad, de esta solemnidad con la que suele verse al poeta, y también poniendo los pies en la tierra, criticando, porque me conozco y nos conozco, criticando a mí mismo también por muchas de nuestras actitudes en relación pues con las personas de a pie, porque solemos ser personas de a pie, como dijo o escribió Jaime Sabines, el poeta también es un peatón y no debe olvidársenos eso. Bueno, para hablar de ese par de libros. Luego está mi libro Ceibario, traducido ahora al maya caxiquel, una lengua binacional compartida entre Guatemala y México, Guatemala y Chiapas, con traducción de Miguel Ángel Oxlack, compañero, amigo guatemalteco, poeta en lengua caxiquel. Y ese libro Ceibario además es el que obtuvo el Premio de Poesía Tijuana en 2018. Esta es la tercera edición ya de Ceibario. Entonces traigo la sombra de este Ceibario, un libro que habla de la ceiba, de este árbol monumental, colosal, pero sobre todo de la cosmovisión de este árbol, de la diversidad biológica de Chiapas, en la que intento, bueno, que esta diversidad
tanto de animales y principalmente de plantas, se vea plasmada en algunos poemas. Y sobre todo estos mitos, leyendas en torno a la ceiba, este árbol como una especie de eje del mundo o axis mundi, como se dice. Y luego están también hablando de otros vínculos y relaciones de la poesía con otras artes. Este libro que se llama Kraken, que habla del calamar gigante. Y para las personas que digan, bueno, a mí no me gustan los libros porque no tienen la poesía porque no hay figuritas, no hay dibujitos, no hay imágenes. Bueno, este libro los tiene y es un libro en el que hablo del calamar gigante, los mitos, la ciencia biológica que hay detrás de él, de la especie biológica a la que pertenece, y hago una mezcla, un híbrido entre ensayo, ciencia y también arte, porque algunos de los collages y las imágenes, las iconografías que aparecen en este libro, que mereció el premio Bellas Artes de Ensayo José Revueltas, yo mismo las preparé porque me gustan pues también el collage, las imágenes. Y entonces hay 14 grupos de imágenes y pueden ver cómo asomarse las y los lectores, incluso de edades, pues bueno, jóvenes, niños, cómo imaginaban el kraken, el Architeuthis dux, que es el calamar, el invertebrado, de hecho, más grande del mundo, el molusco más grande del mundo, ver cómo era, conocer acerca de su biología, su historia natural, pero también parte de lo que yo creo que es una especie de historia poética del calamar gigante desde que de las primeras descripciones de Aristóteles o en las sagas nórdicas que han inspirado tantas películas hasta nuestros días y cómo nos sigue inspirando esta especie, una especie que es tan cosmopolita como nosotros, para escribir pues un libro que cabalga entre el ensayo, la poesía y la monografía biológica. Y luego al final está álbum familiar centroamericano, para cerrar esta idea de poesía nómada, perdón, en el que es un conjunto de poemas de mis libros Marabunta, libros centroamericanos Los Muertos y algunos materiales que al final no logré integrar a la primera versión del libro centroamericano Los Muertos. Fotografías familiares, algunas cartas que nos escribieron migrantes a mi familia y a mí, porque mi experiencia tanto como, bueno, como una persona habitante de la frontera sur, tiene que ver también con un conocimiento muy cercano, transfronterizo, de esta frontera entre Chiapas y Guatemala, pero también de los recuerdos, de la memoria, la cercanía familiar con cientos de migrantes, porque más de 300 personas migrantes, principalmente de Centroamérica, vivieron en la casa familiar de mi padre y de mi madre a lo largo de 20 años, donde eran recibidos pues como a cualquier otra persona. Mis padres fueron muy solidarios, tuvieron esa idea, y no eran tiempos en los que hubiese ONGs, albergues o demás. Lo hacían simplemente por un ágape humano, por un amor al prójimo verdadero, y entonces pues muchas de estas personas nos dejaron no solamente su amistad, su cercanía. Hay en ese libro la fotografía de una carta que le escribió a mi madre, su comadre guatemalteca, que en 1981, en pleno conflicto civil armado en Guatemala, fue deportada y desde la ciudad de Guatemala le escribió a mi madre una carta y yo decidí incluir ese material, esa carta ahí, a la distancia de muchísimos años y en un momento histórico muy conciso y preciso. Por eso lo de también poesía documental, cómo integrar estos materiales en un conjunto con un conjunto de poemas y alternarlos para darle a las lectoras y lectores también asideros temporales, históricos, pero sobre todo cercanos, hablando de las cartas. Y entonces incluyo también, más que por vanagloria, sino por esta cercanía con migrantes, una carta que me escribió un migrante después de haber leído Libros Centroamericanos Los Muertos y que me entregó. Esas experiencias son las que lo hacen cambiar a uno y mirar con unos ojos distintos de peatón, de migrante, a las y a los migrantes. Eso pueden encontrar en el álbum familiar centroamericano, ¿no? Y en la charla que vas a dar. Y pues todo eso va a tener que ver pues con la charla. Entonces los amigos van a ir, digamos, sumando sus apuntes, sus comentarios, cuál fue la recepción de ellos en torno a estos libros. Y voy a leer
no darles, obviamente, a quienes asistan, voy a leer uno o dos poemas de algunos de estos libros y de algún otro que ellos así lo pidan, ¿no? Se lo vayan, se lo vayan solicitar. Esperamos pues que pues la audiencia, el público del Centro Cultural Tijuana acuda a las actividades a las que nos ha invitado el maestro Balam Rodrigo, todas ellas importantísimas, la presentación del libro Luciérnagas, la charla sobre su obra y el taller para hablar de poesía y concepciones migrantes que la pueden nutrir, transformar y hacerla muy rica y muy atractiva. Agradecemos a todo el público del Centro Cultural Tijuana por escucharnos, vernos en estas redes sociales y los esperamos en los próximos capítulos y ediciones y entrevistas que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias.